Muy bien, mis hermanos, siéntense por favor. Algo importante que les quería decir es que no se descuiden, mis hermanos, no descuiden las responsabilidades que cada uno tiene. Hablando de los líderes, no descuiden sus responsabilidades, no dejen que otros los hagan por ustedes. Recuerden que son suyas. Y a los que no tienen liderazgo, pero tienen un liderazgo importante en su casa, no descuiden el liderazgo que Dios les ha otorgado, porque no estamos en los tiempos para descuidarnos, mis hermanos. Estamos en los tiempos para cuidar de nuestra alma, para tener nuestro ojo bien abierto. Yo sé que en el celular tienen muy bien abiertos sus ojos todo el tiempo, los que les gustan las redes, pero también nuestro ojo espiritual tiene que estar muy bien abierto en todo tiempo, mis hermanos. No se relaje tanto, ¿verdad? No se relaje siempre. Yo siempre que siento que me estoy relajando, la realidad es que en casa escucho predicaciones, sí estoy limpiando, sí estoy haciendo, estoy escuchando, porque yo sé que si no entreno mi oído, no entreno mi alma y no la disciplino, se va de vacaciones, toma un camión y quién sabe a dónde se va. Entonces es muy importante que no nos descuidemos en nuestras responsabilidades en casa, como líderes, en lo que Dios nos haya dado, porque creemos por fe que todo lo que tenemos lo hemos recibido ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que es conocido de cierta manera, se ha predicado yo creo muchas veces, pero en algunas ocasiones no hemos podido ver la profundidad de la palabra que nos quiere mostrar nuestro Dios y nuestro Mesías. Y es muy importante recordar este tema, que ahorita les voy a decir cuál es, porque es donde nosotros vamos a reflejar qué tanta humildad hay en nuestro corazón para rechazarnos a nosotros mismos y tomar lo que Dios nos ha dado sin decir, sin quejarnos, sin hacer nada más que obedecer. Y es un tema muy difícil para entrenar nuestro corazón en la humildad, muy difícil, mis hermanos, porque vamos a ver algunas características después cuando estemos hablando de este tema, y vamos a ver lo difícil que es poder aceptar toda la palabra de Dios tal y como Él espera que lo seamos. Y el tema que vamos a estar viendo estos días se llama Tomando forma de siervo. Y todavía no viene lo bueno, mis hermanos. El tema que vamos a estar viendo se llama Tomando forma de siervo o de esclavo. Luego les voy a platicar porque ahorita vamos a ir a ver. Vamos a ver, nos vamos a centrar hoy en otros versículos, pero vamos a decir que el tema principal lo vamos a estar analizando en Mateo 25, del 21 en adelante. Y Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre cuánto te pondré? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas son las últimas palabras que nosotros escucharemos de nuestro Dios al momento de morir. Fíjense qué tan importantes palabras vamos a escuchar en el día de nuestra muerte, porque no va a ser en el día del reino, mis hermanos, miren, aunque vamos a entrar en la plenitud, pero el día que nosotros partamos y dejemos este cuerpo, vamos a estar delante de nuestro Dios y Él va a tomar la decisión si entramos a su gozo o nos quedamos fuera de su gozo. Porque nuestro fin no solamente va a ser en la gran tribulación, va a ser el fin del mundo, de la era del mundo, se va a acabar, pero nuestro fin va a llegar el día en que partamos de esta tierra y estemos frente a nuestro Señor y escuchar las palabras que todos quieren oír, porque yo por mi parte, hermanos, me encantaría escuchar de mi Señor que diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pongo.
es algo que nuestro corazón debe estar anhelando y por lo cual nosotros debemos estar recordando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que las cargas de esta vida, las aflicciones y todas las cosas que vienen mientras estamos esperando estas palabras no logren apagar nuestra fe, no logren ahogar nuestra fe, no logren quitar la fe que hay en nuestra vida y que nos ha costado fomentar, porque a todos, sí o no, nos ha costado fomentar nuestra fe. Luchar con las adversidades a todos nos ha costado mucho, ¿verdad? Y como para que llegar delante del Señor y no escuchemos esas palabras sería lo más decepcionante en nuestra vida, ¿no? Yo creo que para aquel que sirve sería muy decepcionante. Y fíjense, grandes hombres en esta vida reconocían, grandes hombres en la palabra de Dios, de nuestro Padre eterno, reconocían y entendían la importancia de ser un verdadero siervo. Por ejemplo, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es la palabra que resalta en común? Siervos. Todos eran siervos. Y cada uno de ellos fueron tan importantes para nosotros que hasta el día de hoy, por supuesto, lo recordamos a Pablo, a Santiago, a Pedro, a Judas, a Juan, los que escribieron las palabras que hoy nos ayudan a mantener nuestra fe. Pero todos y cada uno de ellos, aún sabiendo la tarea tan importante que tenían, sabían su lugar, sabían entender que eran simples siervos. Y esta palabra siervo, mis hermanos, esconde algo, no sé cómo lo podemos tomar, esconde una profundidad verdadera que muchas veces no queremos aceptar o que ni siquiera escuchamos de ella para aceptarlo. La palabra siervo en el original griego viene de una raíz que es doulos. Y esa raíz, mis hermanos, tiene un solo significado, a pesar de que puede haber varias definiciones, pero los teólogos han llegado a la conclusión que solo hay una definición correcta para doulos. ¿Saben cuál es? Esclavo. Esa es la única palabra que ellos consideran que realmente es la definición o la correcta definición de siervo es esclavo. Y si usted lo busca puede buscarlo en el diccionario Blue Letter Bible en específico, dice que doulos es hombre de condición servil, un esclavo, uno que se entrega a la voluntad de otro, dedicado al otro, al desprecio de sus propios intereses. Y sí, eso es lo que significa. Pero la única traducción específica que se acepta de doulos es la palabra esclavo. Esclavo es una palabra difícil, hermano. Tan difícil que la traducción que hemos visto de los versículos que les mencioné está omitida la palabra correctamente. Le tienen puesto siervo en vez de esclavo. ¿Saben por qué? Porque con el paso del tiempo, ustedes saben que hubo en los siglos 18, 15, 16, 17 hasta 18 más o menos, había en el mundo existía la esclavitud del hombre,
Y con el paso del tiempo y obviamente los hombres despertaron a esta esclavitud, se rebelaron en contra de ella, pues existió la liberación y la esclavitud fue abolida por el mundo en este caso. Y en esos tiempos, mis hermanos, donde se luchaba en contra de la esclavitud humana, se omitió en la palabra de Dios la palabra, precisamente, válgame la redundancia, esclavo. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no se permitía que nada fuera usado como un argumento para esclavizar a alguien. Entonces tuvieron que cambiar la palabra en la Biblia de esclavo a siervo para que ningún hombre lo usara para manipular a la gente y los esclavizara en la esclavitud del hombre. Estamos hablando de la esclavitud del hombre. Lo tuvieron que omitir y por eso hoy en la escritura o en la palabra de Dios no vemos la definición correcta, que es esclavo, sino siervo, para proteger de cierta forma la escritura y de que nadie lo usara en contra o a favor, más bien, de fomentar la esclavitud. Porque ustedes, no sé quiénes han visto los documentales de los esclavos o conocen la información de la esclavitud, era horrible, ¿verdad? Horrible. El hombre siempre esclavizando al hombre espantosamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que no encontramos esa palabra de esclavo como debe de ser en la escritura, y de cierto modo eso afectó el entendimiento de la profundidad del significado de esta palabra, porque siervo y esclavo tienen una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre el siervo y el esclavo? Sí, podría ser. ¿Qué otra? Hay una diferencia muy marcada. Servía por amor. Aparte, eso ya vamos a ver. ¿Y el siervo era comprado? No, en realidad, que el siervo era sí comprado, pero a precio de salario. El siervo estaba asalariado y el esclavo no. Fíjense la diferencia. Por eso les decía que el no poner la palabra correcta perdió la fuerza y la profundidad del significado de ser un siervo de Dios. Porque el siervo tiene derecho a un salario, pero el esclavo no. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Y vamos a ver que en nuestra vida espiritual las leyes de nuestro Dios nos hablan acerca de eso para que en el futuro pudiéramos entender de manera espiritual lo que era ser un siervo de Dios. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio 15:12. Vamos a leer Deuteronomio 15:12. Esta va a ser la introducción al tema, luego vamos a profundizar en algo más acerca de los siervos, pero vamos a ver la introducción de este tema tomando forma de siervos o de esclavos, sería mejor. Deuteronomio 15:12. Y también está en Éxodo 21:6, pero como que hay una pequeña diferencia entre esos dos, una palabra que me encanta, pero ahorita lo vamos a analizar. Deuteronomio 15, del 12 en adelante, del 12 como al 18, dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre, dice, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, o sea, esclavos, y que Jehová tu Dios te rescató, por lo tanto yo te mando esto hoy. Y si él dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás su oreja contra la pared, y será tu siervo, ¿para cuándo? Para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te servirá 6 años.
y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que muchas veces un israelita o un hebreo contraía la deuda con alguien que para ella era insostenible, que no podía pagar, que no podía abonar absolutamente nada. Entonces, como no podía, él tenía la posibilidad de venderse como un esclavo a su deudor, podemos decir así, a su deudor. Tenía la posibilidad de venderse como un esclavo a base solamente de que le dieran un techo para vivir y comida para sustentarse. Y él iba a hacer los deberes de la casa, ya sea cuidar a los niños, limpiar la casa, dar de comer, criar a los animales, etcétera, etcétera. Pero no tenía salario. Eso es algo que debemos entender. No tenía salario. ¿Qué pasaba? Que durante 6 años él trabajaba sin salario para poder pagar su deuda. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Aquí hay varios puntos. Número 1, que no era un esclavo para siempre. Sí era un esclavo, pero 6 años trabajaba y el 7º año podía ser redimido y salir libre. No era un esclavo para la eternidad, a diferencia de cómo el mundo lo manejaba anteriormente. Ellos eran esclavos para toda la vida y se vendían y se trasvendían y se revendían, y ellos no dejaban de ser esclavos, no podían comprar su libertad. Y número 2, vamos a ver qué más dice la Escritura aquí. ¿Qué dice? Que número 1, que no era esclavo para siempre, tenía derecho a salir libre el 7º año. Número 2, ¿qué podemos ver aquí en los versículos? Cuando él sale libre, ¿qué pasa? No se va a ir con las manos vacías. No se va con las manos vacías. Fíjese, ¿por qué? Porque no tenía nada. 6 años trabajó y obviamente perdió casa, perdió carros, perdió ovejas, camellos, etcétera, etcétera, y no tenía nada, porque su deuda era insostenible, ya que no se podía ni sostener a sí mismo. Era tan grave su situación. Entonces, cuando salía libre, no tenía nada. No había casas, no había nada para sostenerse. Fíjense lo inteligente y perfecto que es nuestro Dios, que dijo, no puedes salir con las manos vacías, porque ¿cómo va a iniciar una nueva vida? ¿Dónde va a comer? ¿Qué va a tener? Entonces le dice a su amo, cuando se vaya, le vas a dar de todo lo que él trabajó. Si te cuidó ovejas, si te plantó, si te esto, es más, dice que le llenarás las manos. No se puede ir sin nada. ¿Sí? Qué inteligente es nuestro Dios para las cosas. Nosotros ni siquiera ahora lo haríamos. Ay, no, que se vaya, pues total, todavía me debe 500,000 pesos y ni siquiera en 6 años lo saldó. Ay, no le voy a dar nada. ¿Por qué creen que existen los finiquitos y las liquidaciones? Porque se basan en la ley de Dios. ¿Sabes por qué te dan un finiquito o una liquidación? Por los años de servicio, para que no te vayas con las manos vacías. Al fin y al cabo, serviste esta empresa y aunque estuviste asalariado, hiciste más a lo mejor de lo que te pagaban. Entonces tienes derecho a un finiquito o a una liquidación. ¿De dónde creen que sacaron esa idea, hermanos? De la palabra de Dios. No existían las empresas, hermanos, que te liquidaban, pero con todo, ¿verdad? Te vas sin nada, ¿no? Te vas sin nada. Pero la palabra de Dios dice que el esclavo tenía la oportunidad de ser libre y aparte de eso, tenía la oportunidad de recuperar todos sus bienes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y luego, el último que nos está diciendo, que tenía la opción al 7º año, cuando era el año de remisión, su deudor o su señor le podía decir, ya no eres esclavo. Antes se daban certificados de libertad. No sé si lo habían escuchado. Sí. Que un esclavo no podía ser libre nada más y lo dejaban ahí libre. Porque si alguien le encontraba y sabía que era esclavo, tenía que mostrar su certificado de libertad, de que ya era libre, de que su señor lo había dejado libre. Porque si antes te huías de tu señor,
te azotaban o te castigaban de otra manera, pero recibías un castigo si te escapabas. Entonces todos tenían que enseñar un certificado de su libertad. Entonces al 7º año, su señor llegaba y le extendía su certificado de libertad. Y le decía, eres hombre libre. Aquí están tus bienes, aquí está todo lo que te di, eres libre. Pero, dice la escritura, como dice en el 16, pero si ese año él, dice, te dijere, no te dejaré. ¿Por qué? Porque te ama a ti, dice. Y no solamente al Señor, y a tu casa, dice. Porque le va bien contigo, tenía derecho a decir, yo te amo a ti, a tu casa, no te dejaré. Y se volvía ahora, no se convertía en un siervo asalariado, pero se convertía en un esclavo por amor a su siervo. Y se quedaba con él, ¿para cuándo? Para siempre. Qué interesante eso. Y cuando este esclavo decidía quedarse para siempre con su señor, dice que entonces su amo lo llevaba frente a los jueces, agarraba una lesna y le horadaba la oreja. Sellaba esa decisión como un pacto, derramando sangre. Recuerden que los pactos se hacen con sangre, ¿por qué? Para que no se puedan cambiar, porque él era un siervo para siempre, ¿verdad? Y esa herida que le hacía el Señor era para siempre. Y cada quien que lo veía sabía que él ya no era un esclavo con la opción de salir libre, porque ya había sido vendido a sí mismo a su Señor. Y era tanta la confianza que tenían los esclavos por amor, mis hermanos, que se convertían en la mano derecha de su Señor. Hacían todo lo que decía el Señor. Recuerden al esclavo de Abraham, era su siervo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el siervo de Abraham? ¿Recuerdan cuando Abraham estaba pidiendo un hijo? ¿Qué dijo acerca de su siervo? Que le iba a heredar. Que le iba a heredar su siervo. Dice, Señor, no me has dado parentela. Le dice, y mira, aquí tengo un siervo y me heredará todo porque no tengo hijos. ¿Cuánta era la confianza que ni siquiera a su pariente más cercano le dijo, tú vas a heredar todo? Le dijo, tú, mi siervo, vas a heredar todo lo que yo tengo. Imagínense, eso me recuerda a la historia que contó Pastor en un Tesoro de la Mañana, de un hombre que tenía un hijo y fue a la guerra y su hijo murió. Entonces él era un hombre tan rico que tenía obras de arte en su casa y él muere al poco tiempo que su hijo muere. Pero antes de morir, uno de los soldados que estaba con su hijo va a la casa del padre y le dice, le traje un regalo, yo pinté a su hijo. Yo estudiaba pintura y en el ejército pinté a su hijo y yo quiero que usted tenga el cuadro. Quiero decirle que su hijo me salvó la vida. Entonces el padre él no era un artista reconocido, pero el padre tomó el cuadro y lo guardó como un tesoro. Y cuando él muere y hace la subasta, había una condición que nadie sabía, que era el que comprara el cuadro del hijo se llevaba todas las otras cosas que él estaba subastando. Y nadie lo sabía, y nadie lo quería comprar porque para nadie tenía valor el hijo. Pero cuando el jardinero pobre, que había servido toda la vida en la casa del Señor, ve el cuadro que está siendo subastado y nadie ofrece nada, él dice, solo tengo $10, es lo único. Y él que era el rematador, o no sé cómo se le diga a él, el organizador, le dice, vendido por $10, se acabó la subasta, eres dueño de todo. Y la gente así como, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Pero nadie nos dijo esa condición, porque para nadie tenía valor el hijo. Pero para el jardinero de toda la vida, que amaba a su Señor, y por supuesto amaba la casa de su Señor. ¿Qué es la casa de su Señor? A todos los amaba
Entonces dijo, esto es lo único que tiene valor para mí, dijo. Es lo único que tiene valor. Era la misma situación que vivía un esclavo cuando primero era comprado. De hecho, existen dos tipos de esclavos, vamos a decir, o dos tipos de siervos. Uno, cuando se vendía a la fuerza o por necesidad, pero sin su voluntad. Permanecía 6 años sin su voluntad en la casa. Y dos, era cuando se vendía por amor y con voluntad. Por eso la Escritura, cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con tu voluntad, está hablando de que tenemos que vendernos a nuestro Dios por nuestra propia voluntad. Yo vengo a la congregación porque nadie me dijo, hermanos, nadie me estuvo regañando detrás de mí. De hecho, nadie debería mandarle un mensaje y decirle, ¿por qué no ha venido a la congregación? ¿Por qué no trae a sus hijos a la congregación? ¿Por qué no viene? Nadie tendría que mandarle un mensaje el uno al otro, mis hermanos. Si realmente somos siervos del Altísimo, ¿por qué tendríamos que estar exhortando el uno al otro para que venga? Exhortándole a mi hermano, no deje el camino. Ahorita no, tenemos que perseguir a todos. Hermano, ¿por qué no vino? Hermano, ¿por qué no dijo esto? Hermano, ¿por qué esto? Hermano. Eso significa, mis hermanos, que aún seguimos en esclavitud sin nuestra voluntad. Todavía no estamos preparados para salir libres. Eso es lo que significa. No estoy preparado para salir libre. Recuerden lo que la Escritura dice acerca de la libertad. Hay una parte, ahorita no recuerdo muy bien el verso en Mateo, dice que, y entrará, cuando está hablando de Juan, cuando está hablando del pastor de las ovejas, Juan 10, si mal no me equivoco, está hablando del pastor de las ovejas, dice que las ovejas entran y salen con toda libertad, dice, y entrarán y saldrán porque son libres en Dios. Qué extraño sería nuestro pensamiento. Somos esclavos, pero somos libres. ¿Por qué? Porque se nos dio la oportunidad de ser libres. Dios no va a ser esclavo a nadie sin su voluntad. Él no es un tirano como el hombre. Él da la oportunidad al hombre de decidir con su voluntad qué quiere hacer. ¿Qué quieres hacer? Al 7º año, cuando Dios llegas a la congregación, llegas al conocimiento de Dios, Él te prepara para la vida, te dice, mira, esto es bueno, esto es malo, esto es lo que tienes que hacer con tus hijos, con tus bienes, con todo. Y cuando ya estás preparado, vamos a decir al 7º año, cuando ya tienes la oportunidad de salir libre, te dice, aquí tienes tu libertad, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas libre con todo lo que yo te di? Porque nuestro Dios, cuando llegamos a su presencia, no nos vamos vacíos, mis hermanos. Nos da salud, nos da paz, nos da gozo, nos da familia, nos da hijos. Como a nuestro hermano Bruno, ¿no tenías hijos? Yo te di uno. ¿Quieres más? Te puedo dar más si quieres. No, ya me metí por mi voluntad. Te puedo dar. ¿Qué necesitabas? Salud, tu familia, recuperaste tu familia, recuperaste a tus hijos, te llené con las manos, ya tienes tus manos llenas, decide qué quieres hacer, servir por voluntad o permanecer sin tu voluntad. Porque hay gente en la congregación que está esclavo sin su voluntad. Por eso los persiguen los pastores. Por eso los líderes tienen que estar detrás de ellos, porque no tienen voluntad puesta en el servicio a su Señor. Nosotros no somos sus señores, hermano. Sheila no es su señora. Yo soy una señora, pero no soy su señora. No soy su señora. Los pastores no son sus amos, no son sus señores. Nosotros somos esclavos mismos, hermano. Cuando el pastor dijo, hay autoridad, y se queda Sheila y Stephanie, yo dije, ay, ya no llovió aquí. Pero, mis hermanos, el título no dice nada, porque ni Pablo, ni Pedro, ni Judas dijeron, superministro de Jesús. Dijeron, soy teóloga de Jesús. Ninguno dijo eso. Dijo que soy esclavo, soy un simple siervo. Soy un simple
libre esclavo. El título no define absolutamente nada. Lo único, las responsabilidades son diferentes, mis hermanos. Nuestra responsabilidad es cuidar de ustedes mientras los pastores no están, pero su Señor sigue estando aquí en la casa. Así que no se va en otro lado, porque si su Señor lo encuentra afuera y está libre ahí vagando, yo no sé qué vaya a pasar con ustedes, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí un siervo, o más bien un esclavo, vamos a decirlo, primero está en la casa, sin su voluntad, sin nada en la casa, y después de un tiempo Dios lo llena de riquezas, en gloria, como dice la palabra, en plano espiritual, y también le da la opción de ser libres y usar su voluntad como quiera. ¿Ven qué difícil es para el hombre? No hemos entendido la palabra de ser esclavo. Qué difícil era para la raza negra cuando, y tal vez por eso son un poco rebeldes los hermanos, las hermanos de raza negra. Qué difícil, porque ellos sí entienden lo que significa esclavitud. ¿Alguien vio la película 12 años de esclavitud? Yo lloraría 100 veces, por eso no me gusta verlo, pero tenía que verlo. De algo aprendí. Y fíjense, a mí me gusta, yo siempre les he dicho, los documentales, y donde habla sobre reinos, diferentes tipos de reinos. Aprendo muchas cosas, pero ¿saben qué me enseña? Todo el tiempo estoy viendo eso en mi mente, que todos los que servían al rey o al emperador, o los que descendían a los marqueses, que eran de alto rango, que no eran precisamente los dueños o los reyes, siempre eran fieles haciendo la voluntad de su Señor. Pobrecito de ellos que no hicieran lo que el rey les decía, ¿verdad? Porque eran ejecutados. Ni siquiera parece que les daban una oportunidad, o muchas veces tenían misericordia, el rey les daba una oportunidad. Pero a mí me causa mucha gracia, porque aún en las películas dicen, no hiciste esto, te puedo mandar a ejecutar. Y es algo realmente espantoso, dices tú, pues ¿qué tipo de siervos son? Claro que nuestro Dios no es del tipo que nos asusta con la muerte, hermanos. Aunque Apocalipsis se escribió para que recordáramos el castigo, el propósito de nuestro Dios no es asustarnos con la muerte. O sea, lo más importante para nosotros de servir a nuestro Dios no es porque estemos asustados de lo que va a pasar en el futuro, porque va a pasar con o sin nuestra voluntad, va a pasar definitivamente. Y que va a ser espantoso, va a ser espantoso. Pero el propósito de nuestro Dios es que lleguemos a su presencia y Él pueda reconocer en nosotros nuestra voluntad, que por voluntad propia servimos a su nombre y estamos por su nombre aquí, mis hermanos, sin que nadie lo persiga, sin que el pastor lo esté presionando, sin que la pastora esté llorando todo el tiempo por usted, mis hermanos. No debe ser así. ¿Por qué cree que no hay tantos miembros? Porque no todos entregan su voluntad. Muchos salieron libres, mis hermanos. Se fueron libres con su carta de libertad, con sus manos llenas, y hasta el día de hoy no aparecen. Se fueron libres, recibieron su libertad de parte del Señor. ¿Saben por qué los hizo libre el Señor? Porque les enseñó la palabra de libertad. ¿Tienes la palabra de libertad? ¿Quieres salir libre? Tú tienes la palabra. Tienes tu palabra de libertad. Tú decides si te vas a ir o no, o te vas a quedar o no. Por eso hay muchos que vienen de vez en año. Porque son libres. Esa es la realidad. Son libres, hermanos. Porque no hay voluntad para ellos. No han entendido lo que es ser un esclavo. Y todavía se pone más difícil, ¿eh? Esta es la parte más suave. Había una historia en el año. Ay, sí, está difícil. Había una historia que contaba un predicador que yo la investigué, porque hay un canal cristiano, ¿no?, donde pueden ver documentales, ¿eh? Hay documentales cristianos, o sea, para creyentes. Si usted quiere saber de la historia, es bueno escuchar la historia y saber cómo otros sí tuvieron valor para sacrificar su vida, sus bienes, su voluntad, todo. Porque a mí, yo cuando veo eso digo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fueron posible hacer eso? Y hay una historia de una comunidad que se llama Los Moravos, que en el siglo XVIII un
un marqués muy joven, por cierto, tenía muchas riquezas y él conoció la escritura, conoció la palabra y él tenía el deseo, porque en aquella época no todos sabían leer, la educación era muy limitada y muy básica, y él quería que todo el mundo conociera la palabra de Dios. Le nació la misión de enviar misioneros a todo el mundo, y él vendió todo lo que tenía y puso esa misión y empezó a trabajar en ella, oraban en su casa, y tanto así fue este movimiento, podemos decirlo, que se convirtió en una oración 24 horas al día. Tenían turnos para orar y estaban orando todo el tiempo, trabajando en la obra, predicando, mandando misioneros, y al paso de los años con los jóvenes que estaban ahí, se levantaron unos jóvenes de apenas 20 años. Y los jóvenes de la congregación de los moravos decidieron ir a una isla a predicar el evangelio. El problema era que cuando ellos se levantaron dijeron: hermanos, estamos orando y Dios ya nos ha hecho sentir que vamos a ir de misioneros a esta isla. Todos lloraron y gritaron y se lamentaron, porque ellos habían tomado la decisión más difícil para ese tiempo. Y era porque en la isla donde querían ir, era una isla que le pertenecía a Portugal en aquel tiempo. Número uno, había un cacique que no permitía la entrada a ninguna religión, a ninguna, no permitía que nada sobre religión se predicara. ¿Por qué? Porque en esa isla traían a todos los esclavos africanos y de parte del mundo para domarlos, vamos a decirlo así, entrenarlos y luego mandarlos al mundo a seguir siendo esclavos. Y ellos mirando esa necesidad y sabiendo que los esclavos, ¿cómo iban a tener libertad si no conocían la palabra de Dios? Ellos mirando eso, tomaron la decisión de ir. Y el líder les dijo: pero ¿cómo van a ir a esta isla? Si el cacique no los deja entrar, si aquí no pueden ir, es súper peligroso. Y los jóvenes de aún 20 años dijeron, 20 años, teniendo la oportunidad de tener casa, bienes, eran ricos, hermanos. Ellos eran ricos. Dijeron: nos vamos a vender como esclavos. Dijo: el Espíritu Santo nos dio la estrategia. Nos vamos a vender como esclavos. Por eso ahora entienden por qué lloró toda la congregación, las mamás. Porque era algo absurdo. ¿Cómo te vas a...? Hay otros métodos. No hay otro método. Y se vendieron como esclavos. Perdieron su libertad para libertar a otros. Pablo se hizo esclavo, mis hermanos, por amor a su Señor y a su casa. ¿Ustedes creen que Pablo no nos amaba? Nos amaba, no nos conocía, pero nos amaba. Amaba a su Señor y amaba a toda la casa de su Señor. Y él se vendió como esclavo. Pablo nunca pudo ejercer en el Sanedrín, nunca pudo ser un alto mando, nunca pudo tener un cargo alto en el Sanedrín cuando él estaba plenamente capacitado para ello. Juan, Pedro y todos tenían la posibilidad de seguir en sus negocios, de buscar a sus familias, de hacer nuevas cosas, pero también se vendieron como esclavos, porque el boleto que compraron no tenía retorno. Cuántas cosas increíbles. Yo cuando escuché esta historia y al final les preguntan a esos jóvenes: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hay tanta necesidad de esto? ¿Por qué van a hacer esto? Ellos contestaron: para que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Que claramente de esclavitud, ellos sabían eso, ya sabían, pero estaban vendiendo su voluntad, su libertad y todo lo que tenían por amor a su Señor, porque no era por ellos. Qué loco lo hace por yo dije: están locos. Yo cuando escuché la historia dije: están locos. Cuando yo escuché la historia de la peste bubónica, ¿qué se dice bubónica? Luego me confundo si es bubónica o bubónica.
no sé si es de búhos o de qué es, no lo voy a pronunciar. Cuando yo estaba estudiando la historia de la peste bubónica, había una historia de una isla que, por cierto, ahí participó Martín Lutero. No una isla, era un pueblo en el cual empezó la peste y todos los familiares que tenían contagiados con la peste bubónica los abandonaron, porque la peste era tan grave que empezó a matar a diestra y a siniestra. O sea, murió más gente de lo que murió en COVID. Así. No, eso no es nada. Ahí sí murió gente y de manera muy difícil. ¿Saben quiénes fueron los únicos que se quedaron? Los creyentes que tenían amor por el ministerio y por la gente. Porque cuando todos abandonaron a sus familias, hijos, niños, de todo había en el pueblo, ellos se quedaron a servirlos a ellos, a cuidarlos, y murieron junto con ellos. Murieron. Y ellos lo sabían, estaban conscientes de que si se quedaban, se iban a morir, porque era imposible que pudieran detener la peste. Era imposible, pero tenían misericordia de la gente que era abandonada, de los niños, de los ancianos, de las mujeres embarazadas. Sentían tanta misericordia y amor que se quedaron sabiendo que iban a perder su vida, y la perdieron, efectivamente. Porque todos los grandes hombres de Dios, así como la historia de los moravos, de estos jóvenes, fueron hombres que vivían sus propias vidas como si no fuera de ellos. Ellos tenían sus cosas, pero sabían que no era de ellos. Tenían tiempo, pero sabían que no era de ellos. Tenían esto, pero sabían que nada les pertenecía, que todo le pertenece a su Señor. Por eso la Escritura bien dice Jesús, nuestro Mesías: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ya entendimos mejor esa palabra? Tú eres nuestro Señor, tú me pagas, yo vengo, te sirvo, pero nunca te he amado a ti ni a tu casa. Nunca me vendí como esclavo por amor a ti. Yo sigo siendo tu siervo, pero yo no soy tu esclavo por amor a ti. Es un paso más allá. Muchos de los que hablan de la gracia no han entendido la profundidad de la gracia. Cuando hablan de la ley, créanme que hay más profundidad en la gracia y más. Es difícil. ¿Saben por qué? Porque dice: de gracia dar lo que de gracia recibiste. ¿Cuánto recibiste de gracia en tu año? ¿Podrías pagarlo o prefieres pagar lo que la ley dice, el 10%? Prefiero lo que la ley dice, porque la ley tiene una limitante, pero la gracia no tiene limitante. Yo no sé dónde les viene a la mente: es que por gracia, todo por gracia, ahora vas a dar más de lo que tú recibiste o de lo que se te pide dar. Es como la ofrenda. ¿Saben que la ofrenda es más difícil que el diezmo? Aunque usted no lo crea. El diezmo tiene una limitante, da tu 10%. La ofrenda no tiene limitante. Por eso Dios nos puso dos cosas: la ley y la gracia. Nosotros nos quejamos de los dos y pensamos que la gracia, no vivamos por la gracia, total no nos exige. Ay, hermano, la gracia no tiene limitante. Es por ver el contraste de nuestra vida. Dios nos hace entender luego y nos dice: creo que no has entendido muy bien la profundidad de la Escritura. Entonces, como decíamos, los siervos renuncian a sus derechos porque viven sus vidas como si no fueran de ellos. Fíjense, cuando un siervo se encontró, ya me imagino como el hijo pródigo cuando regresó y se vendió a su papá prácticamente. Recuerden que él dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Imagínense la actitud o lo que venía a la mente de ellos, o cuando se vendían por amor a su Señor. ¿Qué era lo que pasaba por su mente? Prácticamente decían: prefiero ser un pequeño esclavo en tu casa que ser dueño de mi propia vida. Ya no soy dueño de mi propia vida. Prefiero ser un esclavo pequeño en tu casa. De hecho, eso es lo que dice Mateo. Dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
Eres un pequeño esclavo. Eres un pequeño esclavo que servía en un lugar en específico o hacía una tarea en específica, pero eras fiel a ello. Te vendiste por amor, renunciaste a tus derechos por cumplir esta tarea, te ocupaste de esta tarea y eres un pequeño siervo. Pero eso no significa que no vas a recibir la recompensa que yo te voy a dar. Por eso ellos entendían que ser un pequeño siervo, un pequeño esclavo en la casa del Señor, el que barre, el que acomoda, el que sirve, el que trae, el que ayuda, lo que Dios te haya puesto, porque es una tarea en específica. Nosotros no podemos hacer todo en la iglesia, no se puede. Sabe que es mejor ser un pequeño siervo, hermanos, un pequeño siervo en la casa de su Señor, que ser dueño de su propia vida. Los que sirven todo el tiempo saben que cuando se enferman, cuando tienen que ausentarse de la congregación, a lo mejor usted ya haya tenido ese sentimiento. Cuando estás fuera de la congregación inactivo, te sientes como un pez fuera del agua. ¿Por qué no estoy activo? ¿Por qué no fui? Estoy desesperada porque este chaval no puede. ¿Por qué no puede? Ay, a ver si todos lo dicen, ¿no? ¿Por qué no puede ir? Veo la transmisión, pero no es lo mismo. Dicen, no es lo mismo, no es lo mismo pelear con Vane y con Tatis aquí, a ver qué. No es lo mismo estar regañando a los niños. No bajen las flores, dejen eso allá. Córrense con los papás. No, ya niños, dejen de gritar, ya van a sentarse. No es lo mismo venir, hermano José, todos, hermano José, hermana Leila. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar como cualquier siervo asalariado que ser un pequeño esclavo en la casa. No es lo mismo, ¿verdad? Así cuando sales libre de la casa de tus papás, prefieres estar lavando trastes, sí, lo que sea, pero estar en la casa de tus papás, ¿no? Antes que salir a tu libertad, porque es que es difícil tu libertad. Tú te vas a hacer cargo de tus cosas. Y prefieres ser un pequeño hijo en la casa de tus padres. Es muy difícil, mis hermanos, muy difícil entender la profundidad, porque no solo renuncié a mis derechos, a mi libertad, a mi voluntad, y amé más a mi Señor, sino que también renunciamos a nuestros propios sueños. ¿Usted cree que cuando el esclavo salió y dijo, ya tenía planes, hermano? Sabía que era el 6º año, ya venía el 6º año, el 7º año, ya había hecho planes, y mi amo me va a dar tanto más, ya saqué cuentas, voy a vivir tantos días, voy a poner, las ovejas, vamos a hacer queso, voy a hacer esto, ya tenía planes, hermano, ya tenía planes. Yo ya tenía planes de vivir en Canadá, de hacer una empresa, tenía planes de ser gerente, ya todo estaba a la puerta para mí, ya tienes aquí tu boleto, ahora, ya te llené las manos, dijo el Señor. ¿Qué quieres? Ya tienes, ¿qué vas a hacer? Cuando servíamos en el ministerio donde estaban mis suegros, cuando empezó, nosotros levantamos una obra, yo no sabía qué era eso, yo no sabía de plano. No sabía que era levantar una obra y empezar desde cero, pero eso no me da miedo ni me preocupa, mis hermanos, porque un día llegamos a la congregación y no había nadie, hermanos, ni un alma más que los pájaros y la presencia de Dios y los ángeles que nos acompañaban, porque no había nadie, literal, de los hombres no había nadie. Yo tenía ya 6 meses de embarazo y no teníamos carro en ese tiempo. Yo caminaba de mi casa a la congregación cuando era la hora del servicio, porque mi esposo estaba trabajando, en lo que él llegaba, y yo llegaba y hacía mi trabajo exactamente igual como si la iglesia se fuera llena. Llegaba, limpiaba la iglesia, acomodaba las sillas, empezaba la oración, y cuando mi esposo llegaba rayando a la hora de empezar el servicio, yo comenzaba a predicar. Aunque no hubiera nadie, orábamos, estudiábamos, hacíamos nuestro trabajo y cerrábamos la iglesia y nos íbamos a casa. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiera hacer. Yo por mí hacía miles de cosas, pero no estaba en mí hacerlo. Si no es servir a Dios, yo podía decir, ay Señor, ¿por qué? Yo preguntaba, Señor,
Mi única pregunta era, ¿por qué los hermanos nos han abandonado así? Abandonaron tu casa, y hasta hoy literal, hermanos, abandonaron la vida con el Señor. Ese es el problema que no vemos más adelante, que nos sentimos muy libres y luego corremos a la libertad y se vuelve el libertinaje, y ya no hay libertad, sino libertinaje. Y decía, ¿por qué no aman tu casa? El esfuerzo que hemos hecho, ahí está, hermanos, y Dios nos ha recompensado 1000 veces más de lo que necesitamos, pero ¿dónde está? Lo que me consuela saber es que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a nuestro Señor y por amor a sus casas. Hoy en día la congregación de Cenotillo, que apoyamos durante 5 años, yo creo, tiene miembros, hermano, miembros activos, y son activos los hermanos, activos hasta cuando voy me canso de verlos, porque son muy activos, están ahí haciendo, poniendo, saben la autoridad del pastor, pero cuando ellos dicen que van a hacer y se van a poner en obra, el pastor a veces ni se mete. Los hermanos se organizan y ellos saben lo que tienen que hacer y ellos trabajan y hasta da gusto de verlos trabajar, hermano. Trabajan y vamos a predicar y vamos a orar y vamos a visitar a los enfermos, y los sábados se reúnen a las 6 y empiezan a caminar en el pueblo y ven, este es un vecino, quiere oración, y de repente, hermanos, ya llegan familias totalmente inconversas porque oyeron, porque escucharon, porque wow, yo me sorprendo, hermano. Por eso, aunque seamos un esclavo pequeñito en la congregación, nuestro trabajo importa mucho para nuestro Dios. Es parte fundamental para el servicio. Por eso no nos quejamos, hermano. Entonces, si me das un poco más de trabajo, sí es cierto que, digo, bueno, voy a ver cómo hacerlo. ¿Saben qué pasa? Es que a veces no queremos dejar un poquito más lo del mundo. Queremos soltar un poquito más lo de la iglesia, pero lo del mundo no. ¿Sí o no? A ver si dice Tatis, ¿por qué me están viendo? Yo no dije nada, yo no sé, yo ni conozco su vida, no sé qué les pasa. Por la no crean que nos reunimos al ministerio para estar ahí, nos lamentamos y nos ponemos a orar por ustedes, hermanos, nos preocupamos por ustedes, porque los que entendemos esta situación o entienden esta situación, sabemos la importancia de servir voluntariamente, mis hermanos, número 1. Y lo difícil es que estar sin tu voluntad en un lugar. Por eso en esta congregación a nadie se le persigue más. A nadie se le obliga, a nadie se le manipula. Por eso es que no están todos aquí, hermanos. No, yo no soy presionada. Le dije a una amiga, a Nelly, que ella va a una congregación de esas donde hay éxito, se supone, en todo. Le dije, Nelly, yo quiero cuando predique, ella no vino, no le invité, la verdad, se me olvidó. Cuando predique vas a estar ahí sentada. ¿Saben por qué? Porque alguien los obliga, hermanos. A ella no le pregunta si puede hacer algo. Le llama a su líder por teléfono y le dice, pasa por los hermanos. No le dijo ni por favor, ni cómo estás, tienes dinero para la gasolina, cómo te sientes, no le dijo nada. Le dijo, pasas por estos. Y un día le habló y ni siquiera carro tenía ella. ¿Y sabe qué? Le dijo, es que no tengo carro. Le colgó el teléfono sin decirle nada. Le dije, Nelly, ahí te quiero ver. Pero como yo diga, ¿verdad, Nelly? Vas a decir sí. Y dijo, sí, sí. Qué difícil, hermanos. Por eso es mejor venderse por amor que por un salario o que por un servicio. Me vendo por amor y todos tendrán su recompensa, mis hermanos. No hay forma. Y hay algo más duro que vamos a ver en la siguiente predicación. Algo más duro. Eso no es nada, hermanos. Esto es lo más suave. Hay algo más difícil de renunciar a nuestros derechos. Y es cuando tenemos que hacer más de lo que nos pide el Señor. Y lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Vamos a dejar hasta aquí ya llevamos 1 hora y algo. No crean mi canso, hermanos. Ahora, si yo por mí seguías platicar, predicar, aquí, ¿verdad? No importa, no importa. Es difícil, mis hermanos. La verdad es que ser un esclavo por amor es la parte difícil de la vida de un siervo. Perder tus derechos, perder tu libertad, ya no eres dueño. Cuando estábamos en la iglesia, en la congregación, servíamos prácticamente toda la semana, de lunes a domingo. Solo había un descanso martes y jueves,
Y los sábados yo era la líder de los jóvenes, entonces teníamos servicio todos los sábados. Entonces no había escapatoria. La única escapatoria que, bueno, me iba de vacaciones, ¿verdad? Decía, bueno, y una semana, porque no podía faltar mucho. No podía faltar tanto tiempo, era una semana para irnos de vacaciones y para estar ahí, hermanos. Por eso estamos acostumbrados también a servir. Y cuando dejamos de tener ese ritmo, nos parece extraño aquí la vida. Nos parece bien extraño, ¿no? Estamos de lujo, diría, en la congregación, porque no estamos todos los días, ¿no? Y luego mi esposo me dice, ay, ¿por qué estás? Por eso a veces omito algunos comentarios. ¿Por qué estás haciendo de más? Yo digo, yo no estoy haciendo nada de más. Estoy haciendo lo que me piden exactamente. Y vamos a ver que hay siervos fieles, inútiles y re inútiles. No nos van a broma. Porque no lo van a entender el concepto, no es una grosería, porque la escritura lo dice. Siervo inútil eres cuando haces esto. Bueno, lo dice la escritura. Por eso le digo, somos siervos inútiles porque hacemos un buen de cosas, ¿verdad? Pero seguimos siendo siervos, hermano. Seguimos siendo siervos. Y el que entendió esta palabra renunció a muchas cosas. Bienaventurado es. Porque a lo que renunció no es nada, hermano, comparado con una eternidad y con unas palabras que todos queremos oír. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, un pequeño siervo eres, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? Yo sí quisiera. Por eso quisiera convertirme en un siervo más inútil para poder hacer lo que mi Señor diga, lo que tú digas. Por eso, ven cuando les pedimos algo, sí, amén. Así vamos a terminar esa actitud. El propósito de esta predicación es cuando vengan los pastores, digan, sí, amén, dice, amén. Hay un hermano que, el cerotillo, que decía,